notero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9:18. A esta hora inicia en efecto el show de la papaya a través de XFM. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. La entrevista de ayer al presidente de la República terminó siendo decisiva a criterio de muchas personas con las que he podido hablar en estas últimas horas y comparto su opinión para que al final la CONAIE haya decidido levantar el paro. Y decisiva porque el presidente transmitió mensajes con absoluta claridad respecto de lo que el gobierno tenía pensado hacer. En función de eso, ayer fue un gran día para el país, independientemente de que pueden caber lecturas, respetables todas. Evidentemente, este ha sido un paro con un saldo, si lo comparamos con los anteriores, positivo desde todo punto de vista, desde todo, incluso desde la tragedia. Uno no puede alegrarse de que al final haya un muerto, de ninguna manera. Comparar ese muerto con 10, con 11, con 20, evidentemente te lleva a tener un escenario favorable en esta ocasión. Las pérdidas económicas son menores, aunque haya una zona profunda y dramáticamente afectada, por supuesto. Decía yo ayer, los quiteños, nosotros tenemos que sentirnos felices de que es el primer paro en el que Quito, no siendo el epicentro, habiéndose impedido eso, termina saliendo muy bien librado. Grandes noticias. Y esta entrevista de ayer también generó y dejó un par de episodios que más fueron motivo de comentario. Me quiero referir, como casi nunca lo hago, al comentario malintencionado, y con el permiso de todos ustedes. Quiero salir en clara defensa del periodista Miguel Rivadeneira. Quiero anticipar que no le pedí permiso para esto. En clara defensa, a partir de la cantidad de ataques que ha recibido desde la entrevista de ayer, en donde algunos, al menos diría yo, con el coraje de mencionarlo, otros como que estuvieran hablando al aire, se permiten comentarios con una ligereza absoluta, ¿no? Se permiten cuestionar una carrera intachable de más de 40 años de periodismo. Intachable. Lo que cabe en ese término, intachable. Y para nosotros, en cambio, para la familia, para mi familia, esto es absolutamente natural. Nos habíamos acostumbrado durante 10 años a que nuestro director general, mi padre, Gonzalo Rosero, fuera objeto de crítica, de ataque permanente. Para ese momento era todo tipo de ataques en función fundamentalmente del estilo en el que él manejaba su programa, por supuesto de su línea editorial. Y cito su línea editorial porque Gonzalo Rosero siempre, toda su vida, tuvo entre ceja y ceja, digamos, la misión de ejercer un periodismo crítico respecto del poder. Cito estas palabras: crítico respecto del poder. Por supuesto, la tarea de periodista le llevó a conocer gente, pues en política. Muchos amigos que llegaron a ser ese poder, que seguramente en función de esa relación creyeron en algún momento que al llegar ellos al poder, Gonzalo Rosero guardaría un comportamiento diferente. Cuando constataron que eso no era así, evidentemente esa amistad, al menos por un tiempo, digamos, se puso en pausa. En algunos casos se terminó. Esperaban otro comportamiento del periodista. Esperaban otro comportamiento que prime seguramente lo personal o humano. Y Gonzalo Rosero nunca procedió de esa forma. Estamos hablando evidentemente de una época en que el país era un país que podría tener conflictos, que podía tener problemas. Una época en la que nosotros los ciudadanos teníamos que ir a las urnas a votar, a decidir si le dábamos el poder a tal o a cual. Los dos partidos políticos, los dos con cuestionamientos, los dos con cosas a favor, en fin.
digamos, una situación medianamente normal, con todo lo que la política puede tener de feo, de sucio incluso, pero en ese ámbito, la política. Quienes hoy critican y exigen de este medio el mismo comportamiento, porque ese es el primer recurso que usan, ¿no? Y que tienen todo el derecho del mundo, si son periodistas, de ejercerlo como quieran. Vi el otro día el comunicado de El Expreso, que entiendo que estaba de cumpleaños, diciendo ni correístas ni novoístas, somos periodistas. Una gráfica que decía mucho en realidad de cómo ellos ven y entienden hoy mismo la realidad del país. Y en el texto de esta publicación un poco alimentaban este concepto, pero terminan diciendo cómo debe ser. Entonces yo me permití publicar también diciendo todo bien, con el mensaje, con lo que ellos conciban, de cómo se tiene que ejercer el periodismo, de cómo ellos lo han ejercido. Extraordinario, fantástico, una historia riquísima a lo largo de tanto tiempo, hasta que llega el punto de cómo debe ser. Porque como debe ser ya nos involucra a todos, nos reta a todos, los que de una u otra manera hacemos comunicación. Este servidor no es periodista. Y digo nos reta porque evidentemente entonces ya es, si ese es el deber ser, lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces yo estoy por fuera. ¿De qué? Pero estoy por fuera. Y entonces digo, en este país se dio un punto de quiebre que si no lo vemos como tal, también cada quien está en la libertad de hacerlo. Pero es donde yo comienzo, en cambio, a transformar mi opinión. Para mí sí fue un punto de quiebre, que nos reta a todos los que de una u otra manera hacemos comunicación, a cambiar esa perspectiva de nosotros tenemos la obligación de ser críticos con el poder, tenemos la obligación de ser el contrapoder, o ante situaciones como las que atraviesa el país tenemos la obligación de enfrentar con coraje, con valentía, todos los días, a quienes intentan hacerse del poder por cualquier vía para afectar al Estado y a sus instituciones. Y este no es un tema de ideología, pues. Este no es un tema de izquierda, de derecha, este no es un tema de un partido político que me simpatiza o no. Este es un tema de toda la evidencia que ha caído sobre nosotros, que vincula al crimen organizado con la política en este país. Yo me cuestiono mucho en realidad cómo, y les cuestiono, pero intento no hacerlo pues públicamente como esto es lo que debe ser, lo que yo pienso es lo correcto. Pero por supuesto que les cuestiono a quienes se jactan de ser equilibrados, a quienes se jactan de es que nosotros tenemos que tener todas las voces, de verdad todas las voces, incluyendo aquellas que sabes perfectamente a quién representan, qué fuerzas están detrás, qué buscan, de verdad, aún sabiendo que lo que ellos hacen y que quieren perfeccionar haciéndose del poder es afectar justamente al Estado, a sus instituciones, a la democracia misma. Entonces digo, nos asiste todo el derecho a quienes hacemos comunicación a emprenderla desde nuestra perspectiva, a tener una línea editorial. Creo que nos asiste la obligación de ser transparentes en esa línea editorial. Eso sí es algo que yo creo. No me atrevería, sin embargo, a exigir a cada uno de los medios o periodistas a que nos digan cuál es su pensamiento. Pero me parece que esto es sano, al final. Creo, estoy convencido, critico hacia mis adentros a quienes terminan siendo funcionales. Ni más ni menos que a esas obscurísimas fuerzas que, repito, sobre evidencia, que están detrás de esos políticos a los que les ponen micrófono.
Cuestiono con todas mis fuerzas que haya medios que le ponen un micrófono a un prófugo de la justicia. Y que es prófugo de la justicia justamente por haber delinquido en contra del Estado. Yo sí cuestiono. Condeno que se haga desde medios públicos, porque imagínate lo que significa un medio público entrevistando a quien perjudicó a lo público. Un verdadero sinsentido. Pero pasa, y pasa con mucha frecuencia. Entonces, a partir de la entrevista de ayer, una serie de mensajes que seguro no se daban, no al menos en esa cantidad, no al menos con ese nivel de agresividad, si no hubiese sucedido lo otro, que el presidente de la República, al aire, en efecto, en plena entrevista, le propone al periodista Miguel Rivadeneira que sea parte de las listas para asambleístas constituyentes de su partido, de ADN. Que si eso no sucedía, seguramente la crítica no habría sido tan feroz. Algunos incluso se atreven a juzgar el silencio de Miguel. Porque les invito, ventajosamente, hoy por hoy, eso ya no depende de nada, sino de que tú puedas ir, por ejemplo, a YouTube a buscar en nuestro canal Democracia TV y te vas a encontrar con la entrevista completa. Y vas a poder apreciar y pues repetir y ver una y otra vez. Si acaso Miguel atina a tener una reacción más allá de lo lógico, de la sorpresa de recibir una invitación que implica semejante responsabilidad. Pero pocos se esfuerzan esos críticos en ver cuál es el punto de partida de esa propuesta. Y el punto de partida de la propuesta es justamente relacionado con lo primero, que Miguel elabora una idea alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente y le dice al presidente, le formula una pregunta, un requerimiento. ¿No será que hay que invitar a los mejores perfiles para que vayan a la Asamblea Nacional al margen del partido al que pertenecen, para no hacer una constitución a la carta como fue la de Montecristi? A ese cuestionamiento, pregunta, requerimiento, es que el presidente le responde: estoy de acuerdo con usted, le invito a que usted sea parte. ¿Quién mejor que usted? Tiene un excelente perfil, no se me ocurre un mejor perfil, en fin. En esta crítica que hacen algunas personas, en esta crítica, sin lugar a dudas, juega un papel fundamental la antipatía. La antipatía que sé perfectamente que tienen por quienes hacemos este medio, por quienes estamos al frente de este medio, por Miguel, que es hoy el periodista que conduce la revista de opinión Democracia. Por supuesto, porque las personas con las que están relacionadas esos críticos son justamente las personas a las que nosotros cuestionamos, a las que nosotros no les ponemos un micrófono, no les regalamos la posibilidad de que engañen a la gente, que se hagan del poder, se hagan del Estado, nuevamente. Entonces, esa antipatía prima en esos comentarios, y yo hoy sentí la necesidad absoluta de salir en defensa de un periodista que es intachable, pues. Un periodista, un profesional. Te puede o no gustar su estilo. Siempre decía esto yo respecto de mi padre. Te puede o no gustar su estilo, pero no le puedes señalar una sola cosa incorrecta, pues. Puedes decir lo que sea, tú muy bien sabes que no le puedes señalar una cosa incorrecta. Entonces le dicen, es que es complaciente con el poder. A mí me parece que lo peligroso en realidad es terminar siendo complaciente y funcional con los criminales. Y esta no es una disputa entre políticos, y no es que todos los políticos son lo mismo, y no es que todos los gobiernos roban, y no es que... Pero por supuesto que no, este es el Estado enfrentando
al crimen transnacional que tiene representación, sede en Ecuador. Si no logran entender eso, si hasta el día de hoy no logran entender eso, en realidad yo ya sospecho. No creo que es solo torpeza. En realidad yo creo que es conveniencia. Pero allá ellos, ejerzan ustedes el periodismo como quieran. Entrevisten a quien quieran. Y sobre la posibilidad de que Miguel sea candidato, no, yo digo, ahí sí me voy a permitir citar un apellido de la gente que criticaba ferozmente y que nos involucraba como medios serviles y no sé qué. Si Miguel Rivadeneira tomara la decisión de aceptar esa invitación, yo que tengo el gusto de conocerlo, solo estaría seguro de que sería un extraordinario aporte. Pero extraordinario aporte. Justamente por ser una persona intachable. Porque luego por su experiencia, luego por todo lo que él ha sido testigo que ha sucedido en este país, seguro puede aportar muchísimo para corregir el camino de la Constitución. Tengo ni la menor duda de eso. Si él llegara a aceptar eso. Sé que como yo, muchas personas gustosísimos le daríamos el voto. Y cuestionar que él decidiera hacerlo, yo digo, ¿cómo así pues? ¿Cómo así? Estaría en todo su derecho. En todo. ¿O acaso hay que ser de apellido andino para poder estar en los medios y en la política? O Borja, o no sé cuál más, pero hay muchos. ¿Qué pasó, pues? No sean tan audaces. Respeten a quienes han hecho por tantos años un periodismo y que pueden 40 años después seguir ejerciéndolo y ser protagonistas. Y ellos sí, incidir en la vida nacional. No como muchos de ustedes frustrados, cuya incidencia depende prácticamente de que le hagan el juego como le han venido haciendo el juego al correísmo. Por favor. En defensa de Miguel Rivadeneira, estas palabras que me permito, insisto, no le pedí autorización, y si él considera que está de más esto que acabo de decir, le ofrezco una disculpa, pero siento que ha sido mi obligación, por conocerlo como le conozco y por estar convencido que cualquier decisión que tome será una decisión muy bien razonada, y donde sea que él esté puede constituir un enorme aporte, enorme, más allá de el vacío gigantesco que significaría para esta emisora, ni más faltaba. Suerte en la decisión, querido Miguel, y muy bien merecida propuesta que ha recibido usted. 9:36 es el show de la papaya. Buenos días. En vivo desde la cabina de